En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 10, 37, 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 13º del tiempo ordinario, nuestro espacio Dies Domini, para ofrecer unas pautas de reflexión en torno al Evangelio del domingo. Recordarles que hoy se realiza esta colecta del óbolo de San Pedro, para que todos unamos nuestros corazones, nuestras intenciones y nuestra ofrenda a los proyectos del Papa Francisco. Que Dios nos conceda ser solidarios y también corresponsables en toda la obra de la Iglesia encomendada al apóstol Pedro. Precisamente el día jueves celebrábamos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y a propósito de esta solemnidad también se realiza esta colecta en favor de las obras del Papa. Permítanme hacer unas reflexiones en torno al Evangelio de este domingo, que lo podemos llamar como el manual de los buenos obreros del Evangelio. Y es prácticamente ya el fin, la última parte de este discurso para los obreros de la mies. Llegamos al final del manual del misionero. Las palabras conclusivas dicen: y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar a otras ciudades. Jesús había preparado esta enseñanza con su propia actividad misionera. Ahora él mismo va a ser el primero en practicar lo que predica. Veamos los puntos de reflexión que nos ayudan a profundizar en el Evangelio de hoy. Primero, instrucciones acerca de la familia, es decir, la crisis en los afectos del misionero. Inspirándose en el profeta Miqueas, en el capítulo 7, el Evangelio de San Mateo nos presenta de manera reformulada el costo de la opción cristiana para las habituales relaciones familiares. La ruptura familiar, que es uno de los fenómenos que caracteriza la tribulación al final en la predicación profética de Miqueas, aparece anticipada para la hora misma en la cual se dé paso a la fe. Las frases de San Mateo: los enemigos de cada uno serán los que conviven con él, nos muestra el costo de la radicalidad de la opción. El que decide seguir a Jesús debe abandonar a su padre, a su madre, recordar que el amor primero es el Señor. En la vida familiar, así como en muchos otros ámbitos de relación, se viven situaciones que se aceptan como normales. Pero una vez que se ha conocido el Evangelio de Jesús, estas pasan a un segundo plano. Definitivamente, el Evangelio es un acontecimiento de vida
que transforma toda estructura social. Se hace realidad el primer mandamiento: amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el ser. El encuentro con Jesús, en principio, lo que genera es una nueva capacidad de amar. Pero el verdadero amor es profético, no tolera la injusticia, no se acomoda a lo que es incorrecto. La experiencia de Dios tiene una gran capacidad para remover las estructuras más compactas, una de las cuales, quizá la más visible, es la familia. Un segundo grupo de dichos que pronuncia Jesús es más fuerte que el primero. La jerarquía de valores comienza a jugarse aquí. El texto nos introduce en la dinámica del seguimiento radical del Señor desde las mismas prioridades afectivas del discípulo. Jesús es el corazón, es el valor fundamental del discípulo. Él está por encima, a Él se le ama más. Él es el amor de los amores. El amor al Señor está por encima del amor al Padre, a la Madre, al Hijo, a la persona mismo. Si no, el discípulo misionero va a decir el Señor: no es digno de mí. Y el texto se repite 3 veces: no es digno de mí. De esta forma se presenta la exigencia de romper con toda clase de seguridades, mientras que un nuevo horizonte se le abre a la vida del discípulo. Todo ello está simbolizado en el gesto de tomar la cruz y seguir detrás de Él, mediante el cual se deja de lado toda clase de intereses netamente personales para abrazar la cruz como expresión de una vida, toda ella entregada a la causa de Jesús. Segundo, las instrucciones que da Jesús acerca de la identificación que deben tener sus discípulos misioneros con Él. Recordemos que en el Sermón de la Montaña vimos cómo toda la primera parte se ocupó por mostrar que un verdadero hijo de Dios se parece a su Padre en su actuar. Ahora, lo mismo es afirmado en este capítulo. Así como el Hijo se relaciona con el Padre, así Jesús se relaciona con sus discípulos. Dice claramente: quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. El discípulo plenamente identificado con Jesús recibe 3 títulos. Primero, es profeta. El misionero se presenta como profeta de palabra exigente y clara, pero también como animador de la vida en el Señor para todos sus hermanos. Segundo, el misionero, el enviado, es un justo, porque por la vivencia de las bienaventuranzas ha aprendido la justicia nueva del reino, la cual enseña a su vez a sus hermanos. Y tercero, el misionero, el discípulo del Señor, es un pequeño del reino, y en su humildad se reconoce como persona siempre en crecimiento, necesitada de los demás, consciente que no basta con invitar a otros a entrar en el reino, sino entra él primero. El hermano mayor de la iglesia, que es su misionero, que le ha formado y animado, no olvida nunca al que es el pequeño del Evangelio. Como misioneros que trabajan por la vida y el crecimiento de los demás, pidamos al dueño de la mies que no se nos olvide quiénes somos. Somos sus pequeños, sus justos, sus profetas al estilo de Jesús. Que el éxito no nos llene o no nos lleve a creernos más que los demás, y que el fracaso no nos limite ni nos aplaste. No demos ni un paso atrás en la entrega al Señor del reino. Así nos sobrevenga algún sinsabor, algún aspecto que nos haga hacer detener en el camino. Y por último, recordemos por tanto que ser cristiano tiene sus exigencias. Ser discípulo de Jesús tiene sus exigencias, sus compromisos.
hoy aparecen expresadas de una manera que nos pueden parecer exagerada. Jesús exige a los suyos que lo prefieran a Él por encima de todos y de todo, incluso que lo prefieran a los padres o a los hijos, más aún que lo prefieran a la misma vida, pues el que quiera conservar su vida la perderá, mientras el que le renuncia a ella por Cristo la ganará. Es una afirmación atrevida e incluso escandalosa. Lo que los mandamientos dicen de Dios mismo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ahora se aplica a Jesús. No tenemos que anteponer nada a Él. Los demás profetas, como Juan el Bautista, no dicen nada parecido. Ellos orientan a sus oyentes hacia Dios, mientras que Jesús se atreve a exigir la fe en Él mismo como condición para salvarse. Jesús y el Padre son uno, como afirma varias veces. Por eso el que cree en Él y lo acoge, acoge al mismo Dios. Los cristianos no creemos en un libro o en una doctrina. Creemos en Jesús, en el Cristo, en una persona, en el Hijo del Dios bendito. Pero por supuesto que este Hijo de Dios nos dejó la revelación, nos dejó su palabra, pero también nos dejó una doctrina que seguir. Pero el corazón de todo es la persona de Jesús. Un santo dies Domini, un santo día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.